Sí, muy buenas, pero sí muy buenas noches, amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Yo aquí dándoles la bienvenida muy alegremente, muy jocosamente, porque fíjense que hoy les tengo muchas, pero muchas noticias, tantas que la verdad es que no sé por dónde empezar, pero miren mis amigos, ya saben que antes de que empecemos nuestro noticiero es hora de que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales. Si nos ven en La Neta Noticias a través de las benditas redes sociales, pues síganos y compartan todo nuestro contenido. Nos van a encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, así que ya que estamos encaminados a eso, pues denle like a nuestras páginas, activen las palomitas respectivas que tienen ahí, las diferentes herramientas que nos ponen las benditas redes sociales para que continuemos interactuando, que seamos muchos más de 10 millones de seguidores en La Neta Noticias. Y miren, mis amigos, ya que estamos también por acá, si nos ven por la televisión, ustedes, ¿sí? Los que nos ven por Easy y por Total Play, pues no le vayan a cambiar, porque nos ven a través del canal 160 de Total Play y del 79 en Easy, así que no le cambien para nada. Y amigos míos, queridos de mi vida, a mí ya saben que me encuentran como Meme Yamel CA en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Síganme, mándenme mensajes. Si quieren boletos para irme a ver el 8 de diciembre al Teatro Principal en Puebla, pídanmelos, con todo gusto se los vamos a estar dando a todos ustedes para que seamos muchos los que estemos unidos por una voz, que es ni una menos. Y miren, mis amigos, como yo ya estoy encaminada a que pues el infierno se abra, a que las puertas del Averno, que escuchemos a ese diablito que tenemos en el hombro, que siempre nos da las malas noticias, porque sí, siempre nos da malas noticias. Quiero que vayamos directitos, sin escalas y ya, sin ninguna curvatura, con el señor de más abajo. El de mucho, pero mucho más abajo, que se abran las puertas del Averno y escuchemos qué es lo que nos tiene para este ombliguito de semana, miércoles sabroso. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, nuestro querido señor de más abajo? Ay, sigue sentada porque las que te tengo hoy son unas noticias para arrancar, pero más de una cabeza. Y es que Enrique Peña Nieto tuvo otra brillante idea y decidió darle al yerno de Donald Trump, o sea, a Jared Kushner, la Orden del Águila Azteca, uno de los máximos reconocimientos que el Estado mexicano podría entregarle a un extranjero. La razón para dársela es para vender más al país, para terminar de dejarnos como tapete de Estados Unidos y que nos veamos aún más ridículos de lo que ya nos vemos ante el hermano país del norte, aunque claro, la justificación oficial es que le dan la presea por su destacado trabajo en las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La inseguridad también anda a la orden del día, y el equipo de periodistas que cubren los eventos de Andrés Manuel lo saben y muy bien. En las últimas horas, una banda de delincuentes conformada por 3 hombres y una mujer se ha infiltrado en medio de los reporteros y ya se llevó computadoras, equipo de producción y todo esto en el Hotel Four Points en la Roma, lugar donde Andrés Manuel López Obrador hace sus eventitos. Y miren, ya es hora de que empiecen con los paraguas, que saquen las chamarras, porque el Frente Frío número 12 no solo viene con amplios y con intensos vientos, sino que va a ocasionar tormentas en gran parte del país. Se esperan tormentas intensas en Chiapas, Tabasco, Campeche y al sur de Veracruz, tormentas muy fuertes en Oaxaca, Quintana Roo y fuertes en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán. Nosotros solo esperamos que si ocurre algún acontecimiento, pues las dependencias encabezadas por Rosario Robles tengan la capacidad para poder sustentar y proteger a los damnificados y que no pase como con Nayarit, que no tenían dinero, porque obviamente ya se lo había robado esta vieja. Pero bueno, ya me voy porque si no me enojo más. Adiós. Ok, entonces Enrique Peña Nieto volvió a meter el pie y pues todo para ahora galardonar al yerno de Donald Trump y darle pues prácticamente una de las preseas más importantes que da nuestro país a algún extranjero, porque obvio hay que doblar las manitas ante el gobierno de Estados Unidos antes de dejar el gobierno. Digo, si ya la regó todo el sexenio, ya que la termina de regar bien. Creo que esa es la filosofía de Enrique. Prácticamente nuestro Supremo Tlatoani dijo, pues si ya la cagué todo el sexenio, pues hay que hacerlo bien, ¿para qué irnos a medias tintas? Pues sí, ¿no? Pero miren, señores, como ya se va, es que por eso estoy tan contenta, porque ya se va nuestro Supremo Tlatoani de Copeteato, el último lord de los peñistas, de los priistas, se va,
se va, se acaba su sexenio. Y nosotros acuérdense que vamos a estar transmitiéndoles este sábado, desde las 8:30 de la mañana, Fabián Pulido y su segura servilleta. Vamos a estar en Acústica Noticias, así en vivo y a todo color, para que también lo vean también en La Neta Noticias y vean cómo es este proceso tan bonito en donde vamos a quitarle el poder a Enrique. Bueno, ya se lo quitaron hace mucho. Si es que alguna vez lo tuvo, porque siempre tengo la idea de que Enrique nunca gobernó y que fue Luis Videgaray, pero bueno, eso lo podemos debatir en otro noticiero. Lo que sí es que Andrés Manuel López Obrador, pues el día de ayer subió un video en redes sociales donde agradecía a todos los que participaron en la consulta del pasado domingo. Acuérdense que en esa consulta pues se votó por los programas más importantes de Andrés Manuel, el corredor del Istmo, el Tren Maya, se votaron también la construcción de la refinería, etcétera. Entonces, señores, mientras yo les estoy diciendo esto, vamos a que se hagan felices un rato a todos los que son seguidores de Andrés Manuel y que vean un poquito del agradecimiento que tiene nuestro presidente electo y próximamente presidente de la República. Amigas y amigos, ayer estuve muy atareado y no pude comunicarme con ustedes para agradecerles su participación en la consulta del fin de semana. Muchas gracias de todo corazón. Participaron muchos ciudadanos, casi 1 millón de ciudadanos. Hasta ayer que dieron el reporte, los encargados de organizar esta consulta, 946.081 ciudadanos, mujeres y hombres. Casi 1 millón, repito, participaron y se aprobó el programa que presentamos desde la campaña. Parecería innecesario, redundante, pero es mejor que se legitime bien el gobierno. Tenemos legalidad, tenemos legitimidad, pero siempre vamos a estar buscando mayor legitimidad, que significa respaldo ciudadano, apoyo ciudadano. En el siglo XIX se hablaba mucho de la fuerza de la opinión pública. Eso era muy importante. Cuando Santana es derrotado y se tiene que ir al exilio, una de esas ocasiones, porque fue 11 veces presidente de México, ya en el tiempo de la Reforma, cuando vuelve. Muy bien, y antes de que volvamos a retomar un tema de Andrés Manuel importante, quiero que hablemos sobre el INAI. ¿Se acordarán? Y es que no he dejado que se les olvide la muerte del comisionado Carlos Bonín Herales, una muerte que el INAI nos vendió como un supuesto paro cardíaco, más bien que le dio un infarto y que después de ese infarto pues él fue trasladado a un hospital y ahí murió. Bueno, pues después nos enteramos que no fue tan así, sino que se cayó o se aventó de un 5º piso y después murió en el hospital por un infarto al miocardio. Pero esa información no nos las dio el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No nos dio esa información la conocimos por la Procuraduría Capitalina, que ya abrió una carpeta de investigación para empezar a hurgar en el posible homicidio o suicidio de Carlos Bonín Herales. Para relatarles un poco, ayer les mencionaba que Carlos Bonín Herales había tomado una llamada a las 8:30 de la mañana y poco tiempo después, literalmente 8 minutos después, se ve como brinca unos pequeños arbustos, se desaparece de las cámaras y aparece en el piso. Esa información no la conocíamos, pero no las da la PG, la Procuraduría que está investigando. Después de que estén investigando, se filtran unas imágenes en redes sociales en donde se ve cómo es, pues prácticamente se ve el cuerpo de Carlos Bonín tirado con diversas fracturas y bastante lesionado. Estas imágenes ya no solo desmienten por completo la teoría del INAI, sino que obligaron al comisionado presidente del INAI a
pues darnos una justificación. ¿Por qué no dijeron desde un principio que había caído de un 5º piso? ¿Qué están ocultando? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero el INAI se defiende. Y el INAI, aparte de acusar a la Procuraduría de filtrar esas imágenes en las redes sociales, está diciendo que ellos jamás ocultaron información. Que para empezar, ellos únicamente dieron un comunicado, no un dictamen médico. Se están escudando en eso y que quisieron ser muy sensibles con el manejo de la información. Porque a pesar de ser un instituto que se dedica a transparentar las cosas, este era un tema delicado y también velan por la privacidad. Entonces, acá el INAI está jugando como buen mexicano con las leyes. Mientras nos están diciendo que prácticamente el comisionado pues se pudo haber suicidado tras recibir una llamada, lo que pudo haber sido en algún punto un homicidio. El consejero del INAI, más bien el presidente del INAI, dice que no se ocultó ningún tipo de información, que hasta fueron cautos en cómo decirla. Óiganlo nada más. Se supone que acá el presidente del INAI reclamó directamente al procurador por las filtraciones y ya que es repugnante que estas imágenes relacionadas con la muerte del comisionado Carlos Bonín hayan salido a la luz. El procurador le ofreció que abriera también una carpeta de investigación para asegurar o para ver dónde estuvieron estas filtraciones. Pero, señores, acá hay gato encerrado y esto es una verdadera realidad. El presidente del INAI, que tuvo una entrevista en diversos medios, uno entre ellos con Ciro Gómez Leiva, aseguró, como bien les decía, que son una máxima autoridad de transparencia, pero también de privacidad, y que una cosa es revelar información que se tiene y otra cosa es ocultarlo, que ellos únicamente revelaron la información que tenían, porque según Francisco Javier Acuña, que es el presidente del INAI, ellos la información que tenían es que le había dado un infarto, no que se había caído. O sea, ¿cómo pueden explicar? Digo, yo no entiendo, y tal vez esté yo un poco mal de mis facultades, yo sé, algunos concordarán con eso, pero me pregunto mucho. Vieron el cuerpo tirado en el piso. Mi primera reacción normal es, llamas al grupo de emergencia, se cayó en el comunicado, ¿saben qué? Se cayó de un 5º piso y murió a causa de un infarto en el hospital, pero tuvo una caída. Tan, no tienes que decir más. En las investigaciones vendrán, pues se tendrá que abrir una investigación y saldrá todo. Pero acá lo que hizo el INAI es decir que le había dado un infarto, que se sintió mal, que le hablaron a la ambulancia y que murió en el hospital. ¿Alguien me puede decir en qué parte está fueron transparentes y no ocultaron nada? Claro que lo ocultaron. A ver, señores, no nos quieran venir no somos tontos. Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, dígame en qué parte no ocultaron información. La información que tenían sí era que se había caído. ¿De qué otra forma iban ustedes a explicar que estaba el cuerpo ahí prácticamente con fracturas en el piso? ¿De qué otra forma lo iban a explicar? Eso lo ocasionó un infarto, seguramente. Y está bien que no sean doctores, pero no son tontos. ¿O sí? Porque digo, ocupan un cargo bastante importante como para querernos venir a vender tonterías. Sabemos que aquí hay gato encerrado y lo vamos a investigar, eso es muy claro. Porque a nosotros no nos van a venir a engañar. El comisionado era muy cercano a priistas, era muy cercano a Arely Gómez, principal priista, fue senadora, fue titular en la PGR. Se sospecha que la muerte de Carlos Bonín tuvo algo que ver con el caso Odebrecht, porque él podría haber hablado o pudo hablar acerca de todo el tema de Odebrecht. Nosotros no tenemos realmente la información enfrente, pero ya saben cómo son los medios y empezamos a escuchar de todo. Y que la muerte de un comisionado de transparencia se haya dado en estas condiciones y que el mismo INAI haya ocultado, porque sí lo ocultó, ocultaron información, simplemente nos están diciendo que sí hay gato encerrado. Así que no vamos a quitar el dedo del renglón, porque aunque ustedes digan al INAI que no es cierto, ustedes sabían que él se cayó. Y aunque las cámaras misteriosamente no funcionaran en ese momento, sabemos que algo está pasando acá y créanme que lo vamos a descubrir, porque de eso se trata, la cuarta transformación y el periodismo, señores. Y ahora, ya que retomamos el tema de Andrés Manuel, acuérdense también que con la creación de la figura de los superdelegados, algunos gobernadores del PRIAN se ofendieron, se molestaron bastante, dijeron que no les gustaba, que no les parecía, que cómo se les ocurría, que qué falta de respeto, que les quieran poner ahí un superdelegado, que por qué no les preguntan a ellos. O sea, aplicaron más o menos la de los maestros con la reforma educativa, pero mal hecha. Resulta ser que hubo un senador también que tras la inconformidad de los gobernadores prianistas les dijo que se iban a tener que
que ni modo, que se iban a tener que acomodar a la situación actual, que iban a tener que trabajar con Andrés Manuel y que si no querían y no les gustaba o prácticamente no les embonaba, pues que se atuvieran a las consecuencias, entre las que estaba el quitarle los poderes al gobierno, cosa que no se ha hecho prácticamente nunca jamás, porque cada gobierno, a pesar de que vivimos en un bonito sistema de engranaje, en un sistema precioso y corrupto, pues tienen su cierta autonomía. Entonces, esta situación, pues obvio causó revuelo, y Andrés Manuel dijo que no es cierto, pero es el mismísimo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, pues también presidente de la Junta de Coordinación Política, que dice que no, esto no va por ahí. No hay ningún tipo de represalias que Andrés Manuel tome para los gobernadores. Tampoco quiere decir que se va a rezagar y que les va a decir que sí, que les va prácticamente a cumplir sus berrinches. No quiere decir eso. Quiere decir que van a acordar, que van a dialogar, que van a platicar, pero no que vayan a hacer su santa voluntad. Y esto, así es como lo menciona Ricardo Monreal. A ningún gobernador ni a ninguna autoridad. Es un asunto que se ciñe a una libertad de expresión. Entonces no habrá ninguna acción ni de persecución, ni de desaparición de poderes, ni de amonestación. Tienen su libertad y su derecho a inconformarse a salvo, no hay ningún problema. Senador, ¿no están en riesgo las finanzas públicas, la macroeconomía del país? Con estas iniciativas que salen de Botefondo, la última del PT, de estatizar a Afores, que ayer volvió a hacer que la bolsa cayera. Eso no es cierto. Los asustan con el petate del muerto, ya nos curamos de espantos nosotros. ¿No hay de eso. riesgo de que no hay riesgo ninguno. Cuando sea un gobierno honesto se van a revitalizar los mercados y se va a recobrar la confianza en la inversión, ya lo verán. Senador, ¿no habrá sanciones para los gobernadores, como dice Félix Salgado, cuando andan chueco? O sea, de todos modos. No, de acuerdo con la ley, el que tenga responsabilidad de acuerdo con la ley tendrá que cumplir, pero la parte nuestra políticamente, el Senado no ejercerá ni emitirá ninguna acción. Es su libertad y es su derecho a expresar lo que crean conveniente. Los gobernadores, para nosotros, todos son respetados, independientemente del origen partidista del que surjan. No hay ninguna actitud del Senado de represalia, amonestación, regaño, señalamiento alguno en contra de ningún gobernador. Que sigan haciendo lo que... Y señores, teniendo eso muy claro, en la Cámara de Diputados se armó la de San Quintín. ¿Por qué? Por la eliminación de los privilegios y obviamente el fuero. Los diputados prácticamente ya se habían puesto de acuerdo, ya había un consenso. Prácticamente todos estaban de acuerdo en la eliminación del fuero, salvo Noroña. Pero esta situación nos dio a una parálisis. ¿Por qué? Prácticamente el camino iba a ser que se iba a votar a favor, que ya íbamos a tener el fuero y todos nos habíamos quedado en eso. Pero había unos pequeños problemitas en donde pues esta reforma para eliminar el fuero se quedó incompleta después de que en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena y los partidos de oposición tuvieran una confrontación legislativa en la que se acusaron de protagonismo y simulación. Por parte de los partidos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, insistieron que están a favor de eliminar el fuero, pero que están acusando a Morena de ser soberbios, porque a su parecer este partido no tomó en cuenta la opinión de las minorías, o sea, todos los demás, en la Cámara de Diputados para enriquecer este dictamen que salió desde la Comisión de los Puntos Constitucionales. Y además dijeron que en la reforma que está planteando Morena hay algo que está en contra de la presunción de inocencia y de los derechos de la gente común, o sea que se salieron, aparte del tema del fuero, están involucrando temas de presunción de inocencia y de los derechos de la gente común. Pero vean más o menos cómo estuvo la trifulca en la Cámara de Diputados. Señor diputado, el tiempo se ha acabado. Haremos historia. Buen rato. Seguirá luchando por quitar el fuero de la Constitución. Y lo lograremos. Orden, señor diputado. Con los votos en contra de la derecha política. Así será. Se hará en cualquier momento. Utilizaremos la mayoría calificada para cumplir las promesas. ¿Cómo ven? Eso parece peor que un partido entre América y Chivas, la neta.
la neta, y no le voy a ninguno, pero imagínense. Ahora, señores, esto no fue todo. También en la misma Cámara de Diputados, el partido de Morena y sus aliados tuvieron ciertas diferencias. ¿Por qué? Tatiana Cloutier tuvo que salir a llamar a todos los de Morena, a las mayorías, a los que conformaban las alianzas de Morena, para que votaran a favor de la eliminación del fuero, que ya se votara. Porque había diputados como Noroña del PT que no votó a favor, que él sigue queriendo que exista el fuero. Hay otros diputados también que aseguraron que esto está mal. Hay, por ejemplo, Morena criticó, nada más para que vean, criticó que la oposición había sido incongruente al votar a favor de eliminar el fuero en lo general y luego en lo particular impedir el avance de artículos que son clave para que la reforma pueda funcionar. Pese a esto, el dictamen en lo general ya se envió al Senado, ojo con eso. Pero el dictamen que se puso a discusión el día de ayer fue las reformas y adiciones en los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución en materia de fuero e inmunidad, con el antecedente de iniciativas presentadas por Movimiento Ciudadano, PES y Morena. Esa iniciativa plantea que funcionarios como los legisladores federales ya no tengan el fuero para quedar impunes si incurren en algún tipo de delito o son corruptos. Y también respecto al presidente de la República, plantean que pueda ser sujeto a que se juzgue si comete algún tipo de violación a la Constitución, leyes federales o un manejo indebido de los fondos u otros hechos de corrupción. Para ambos casos, los legisladores federales y el presidente de la República, en lugar de fuero se establece la figura de inmunidad. Esto quiere decir que cuando hay una acusación penal en su contra, sí pueden quedar sujetos a ese proceso, pero sin que sean detenidos o no se apliquen contra ellos medidas cautelares como la restricción de su libertad hasta que haya una sentencia condenatoria. Pero miren, para empezar, esta es Tatiana Cloutier haciendo este llamado para que los diputados hagan el alza y se cumpla lo que habían prometido, eliminar el fuero y que existan esta eliminación de privilegios a los políticos que abusan de ese cargo para ser corruptos y que no les pase nada. Vean. Presentaron nuestros compañeros diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde, para hacerle un llamado a toda la sociedad para que se fije quién votó cómo y que empiece a llamarle por teléfono, que utilice las redes sociales y les empiece a decir a sus diputados que quieren que voten a favor de la eliminación del fuero. Este ha sido un mandato que la sociedad ha dado, este ha sido un grito que la sociedad ha dado y parece que a pesar de haber perdido, no han entendido que la gente está cansada, que los políticos y los diputados se escondan en el fuero para hacer sus fechorías. Es el momento de movernos, es el momento de movilizar y utilizar la participación ciudadana para que esos que acaban de hablar y esconderse tras la mentira vengan y rindan cuentas ante la sociedad. Nosotros habremos de sacar una lista de todos aquellos que votaron en contra del pueblo mexicano que exigía el fuero para poder que sean exhibidos y le empiecen a exigir. 2019, el fuero va fuera, fuera porque los ciudadanos necesitamos que todos los mexicanos seamos tratados iguales. Gracias. Ok, ahora, cabe resaltar que la eliminación del fuero se aprobó con 466 votos en lo general, pero aquí hay un detalle. Les mencionaba el tema de que había una suspensión a unos derechos, y este es el problema. El punto que se desechó al no obtener la mayoría calificada, o sea, el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados fue el 38, en donde el dictamen se señala que los derechos o prerrogativas de un ciudadano se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en el artículo 111 de la Constitución. Los legisladores del Movimiento Ciudadano como Marta Tagle señalaron que esto en realidad es inaceptable, porque va en contra de la presunción de inocencia. Por ejemplo, se podrá impedir con ello que una persona contendiera por un cargo público solo por el hecho de estar siendo investigado sin que hubiera una sentencia definitiva en su contra. Prácticamente cualquier ciudadano vinculado a proceso iba a tener suspensión de derechos ciudadanos como mexicano, y esto vulnera totalmente las garantías constitucionales. Esto es exactamente lo que dice el diputado del PAN, José Elías Lixa, quien nos explica prácticamente por qué está mal esto. Y antes de que generemos una opinión, porque obvio va a haber opinión, escuchemos al diputado del PAN, José Elías Lixa, diciéndonos justamente por qué no aceptan este punto. Veamos.
Lo que no podemos nosotros discutir es si los ciudadanos dejan o no de tener presunción de inocencia, es un derecho fundamental. Entonces, a ver, el presidente mantiene el fuero y solamente puede ser juzgado en caso de que las cámaras aprueben su desaprueben. Como está en el artículo 111. Pero explíquenos para que la gente, explíquenos para que la gente lo entienda. Okay. ¿No? El artículo 111 marca los mecanismos que se tienen que seguir con los funcionarios, es decir, tiene que entrar la solicitud a las cámaras y las cámaras aprobar la procedencia, que es lo que pretendíamos evitar. Lo que el PAN sostiene es que es absurdo pedirle permiso a los políticos para juzgar a otros políticos. Todos sabemos que ese modelo se agotó, no funcionó y lo único que genera es impunidad. Pero tenemos que hacer una evaluación justa, una evaluación con rigor técnico, en donde de ninguna manera quitar estos privilegios de los políticos significa quitarle derechos fundamentales a los ciudadanos. Si bien es cierto que hoy no se logró la mayoría que se requería, también es cierto que se logró evitar acabar con la presunción de inocencia de la manera en la que Morena lo pretendía, que cualquier persona, cualquiera, no los políticos, que estuviera vinculada a proceso, perdiera sus derechos ciudadanos, incluyendo el de votar y el de ser votado. Una última pregunta de mi parte, que me llama mucho la atención. Por eso Con mucho gusto y me regreso a la decisión porque hay otra votación. Ok, yo le preguntaba si el proceso... Ok, yo les había dicho que teníamos una opinión y claro que hay opinión. Para empezar, para que no se enojen tanto a los de oposición, hay que darles un punto. La eliminación del fuero es algo que ha estado en la mesa en varias legislaturas, pero no se había votado, prácticamente no pasaba ni siquiera en comisiones, había muchas congelaciones por ahí, todos tenían ahí sus temas. Entonces sí, es cierto, había iniciativas para eliminar el fuero desde hace varias legislaturas y esta es la primera que en realidad se ve que va a haber luz al final del túnel, punto. 2. Es cierto también que prácticamente todos los diputados votaron a favor de eliminarlo, salvo uno que otro, pero el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano en general votaron a favor de eliminar el fuero, en lo general. En lo particular ya no, y es exactamente este punto, el de la presunción de inocencia. Ellos están alegando que una persona cualquiera que sea que esté siendo investigada, se le podrían quitar sus derechos de votar y ser votado. Es decir, que si algún panista con pinche está siendo investigado por actos de corrupción sin que haya una sentencia, podría no ser candidato y obviamente no votar. Eso... ¿qué tiene de malo? Si lo están investigando por corrupción, pues ¿qué tiene? Que lo sigan investigando y una vez que tengan una sentencia a su favor, entonces le regresan sus derechos y no pasa nada. Pero mientras está siendo investigado por presuntos actos de corrupción o delitos, como ¿por qué habríamos de tener candidatos como por ejemplo Ricardo Anaya? Que alguien a mí me explique. Ese es el asunto, esa es una realidad. Hemos tenido candidatos como Ricardo Anaya que estaban siendo acusados o estaban siendo investigados por actos de corrupción, que ahora ya no sabemos qué pasó, que prácticamente ya se deslindó, que las aguas ya bajaron, que todo se calmó, pues es distinto. Pero como ¿por qué habríamos de estar teniendo candidatos que están presuntamente vinculados a algún delito? Si queremos acabar con la corrupción y queremos acabar a fondo con ella, no podemos ni siquiera tenerlos en la terna. Debería de ser prácticamente regla obligatoria que cualquier candidato deba de presentar una carta o un antecedente de que no está siendo investigado por ningún tipo de delito de corrupción o delito mayor. Eso es lo que debería de existir, debería ser parte de los requisitos. Y si cumple con esos requisitos, ¿de qué se preocupan? De nada. Mejor busquen candidatos que no tengan nexos con los criminales, candidatos que no laven dinero, candidatos que no tengan antecedentes de corrupción, pues sí, por supuesto que se quejan, tanto el PRI como el PAN de eso abunda en su manjar, no se han renovado, todavía en sus filas tienen a los mismos corruptos de hace 40 años, vaya, siguen militando hasta los muertos y quieren que no se haga esto, pero por Dios. Ahora, insisto, si es inocente y se resuelve a su favor la sentencia, pues que bueno, ¿de qué se quejan? No tienen nada de qué quejarse, o sí, o vaya, les da mucho miedo que se apruebe esto porque todos son corruptos y todos tienen nexos con la corrupción. ¿Acaso eso es lo que nos quieren decir, amigos prianistas? Vamos a estar pendientes, lo estoy watcheando. Y miren, señores, ya llegó la hora de dar las malas noticias, o más bien las ridículas, porque la gaviota ya se va
no escucho las golondrinas, no escuchas las golondrinas, sí. Yo sí escucho las golondrinas, yo escucho cómo las golondrinas cantan a lo lejos porque ya se van. Pero antes de irse, bien les decía yo, tanto Enrique como la gaviota dijeron, si este sexenio ya pasamos a hacer lo que quisimos, que nos vayamos sin hacerlo, ¿qué legado dejaríamos acá? Pues ninguno. Prácticamente el legado que nos dejan Enrique Peña Nieto, nuestro supremo Tlatoani de copete alto y la actriz de renombre, la gaviota, pues es el de haber tenido una vida de excesos, lujos, de escándalos, etc. Y que se vayan sin uno, pues que está, vaya. Si Enrique ya tiene el último con el premio, el galardón que le quieren dar al yerno de Donald Trump, que la gaviota no haga el suyo, pues que estamos mal aquí, vamos parejo compás. Y como vamos parejo, la gaviota decidió invitar a Pati Chapoy y al grupo de Ventaneando a su casa, bueno, a Los Pinos. Y las decidió invitar para anunciar algo bien importante. Y lo bien importante que les va a anunciar es que, pues, doña Angélica Rivera va a escribir un libro. Ahí como lo escuchan. Enrique no sabrá el título de los autores de sus libros favoritos, habría copiado en la tesis, probablemente no sabe hablar inglés y seguro no sabe leer bien. Pero Gaviota se va a echar un libro. Va a escribir un libro, doña Angélica Rivera, sobre su vida en Los Pinos, sobre esta transición entre la esfera de la farándula y ahora irse a la esfera política, ser la esposa de el flamante titulazo de la noche. Y aparte va a hablar sobre su relación con Enrique, cómo fue todo este proceso, cómo fue vivir en Los Pinos, porque todos andábamos con el pendiente. Yo no podía dormir de cómo es vivir en Los Pinos, de verdad. Sino, yo tenía mucho conflicto, yo no sabía, es que estos 6 años es lo que no me había dejado dormir, la vida de la gaviota en Los Pinos. Si no, no me había dejado de dormir. Prácticamente todos no sabemos la vida de la gaviota, o sea, este libro viene a sobrar. Sabemos lo del catálogo de Televisa, que el amor nació, que se casaron en el Edomex, que la gaviota en Los Pinos, que se llevó el dinero para hacer fiestas y traer al circo Atay de Hermanos y llevárselos a la gente del DIF, que para organizar 15 años en vez de dar becas para que estudien las niñas y empoderarlas, no sé, cosas así que nosotros ya sabemos, pero ella quiere escribir un libro porque como Enrique ya se va, quiere ver de qué forma pueden seguir viviendo del hueso, aunque ya no lo tengan. ¿Ven lo irónico que es esto? ¡Viva México! Me queda claro que ¡viva México! Ustedes mejor díganme si comprarían el libro de la gaviota. ¿Cómo titularíamos este libro? Vamos a hacer esta encuesta. Amigos de La Neta Noticias y de Acústica Televisión que nos están viendo, díganme a través de redes sociales cómo titularían al libro de la gaviota. Y si lo comprarían, ¿a qué precio lo consideran viable? Paso a ver más o menos, así a ojo de buen cubero, como cuánto se podría ganar la gaviota. Digo, para saber si es negocio o no. No más, es duda. Pregunta seria. Y señores, nosotros ya nos vamos. Acuérdense que nos vemos este sábado, sabadito rico sensual, para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Oficialmente se van estos perversos y llegan los meros buenos. Llegan los que van a tomar el poder, pues de aquí hasta el 2020 y tantos. 2024 es verdad, ya no sé contar. De aquí hasta el 2024, señores, y oficialmente se acaba el sexenio de Peña. Nosotros nos vemos este sábado a las 8:30 de la mañana para comenzar con esa transmisión que estaremos Fabián Pulido y su segura servilleta. Y ahora también ya saben, síganos en nuestras redes sociales, todas las manitas arriba. Si nos ven a través de YouTube, activen la campanita, notificaciones activadas para que vean todo lo que tenemos para ustedes de Bolón Ping Pong. Síganme a mí como Meme Yamel Sea en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Y si quieren boletos para irme a ver el próximo 8 de diciembre al Teatro Principal en Puebla, pídanmelos que andamos regalando amigos de Puebla. Y nosotros nos vamos, criaturas del Señor.